Estados financieros básicos. Es el video educativo que ahora les presento para la materia de estrategias de proyectos emprendedores dentro del campo de formación para el trabajo del cuarto semestre del Bachillerato General Estatal Puebla. Un servidor, el ingeniero Eduardo Ismael Torres Gómez. El propósito de este video es que conozcas algunos estados financieros importantes. Haremos este análisis preguntándonos qué instrumento financiero es un indicador de que una empresa está en equilibrio económico. Para eso estaremos revisando las diapositivas que vienen más adelante. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas son parte del área de la economía que estudian cómo los agentes económicos, por ejemplo las empresas, las familias o el Estado, deben tomar decisiones de inversión, ahorro y gasto en condiciones de incertidumbre, o sea, que no se sabe. Al momento de elegir, los agentes pueden optar por diversos tipos de recursos financieros, tales como el dinero, los bonos, las acciones o los derivados, incluyendo la compra de bienes de capital como maquinarias, edificios y otras infraestructuras. ¿Qué son los estados financieros? Son las llamadas cuentas anuales, informes financieros o estados contables que reflejan la contabilidad de una empresa y la estructura económica de esta. Como ustedes observarán, la clasificación de los estados financieros es amplia de acuerdo a algunas características que se deben de buscar. Pero principalmente, los objetivos de los estados financieros se derivan de las necesidades de los diferentes usuarios de la información financiera, quienes dependen de la naturaleza de las actividades y de la relación que tengan con la misma. Sin embargo, los estados financieros no son un fin en sí, dado que no persiguen tratar de convencer al lector de un cierto punto de vista o de la validez de una posición, sino que son un medio útil para la toma de decisiones económicas en el análisis de alternativas de optimización para los recursos de la entidad. Así pues, los objetivos de la información financiera dependen también de las características del entorno económico en que se desenvuelve la entidad, debiendo tener un nivel de congruencia con el mismo. Dicho entorno determina y configura las necesidades del usuario general de la información financiera, por lo que los estados financieros tienen como objetivo proporcionar información para que el usuario pueda evaluar la toma de decisiones de inversión, la toma de decisiones respecto a otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores, la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos, el origen y las características de los recursos o ingresos financieros de la empresa y la capacidad de crecimiento de la misma. Tenemos los estados financieros básicos. El balance general o estado de situación o posición financiera que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad y por consiguiente los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el patrimonio o capital contable a la fecha correspondiente. El estado de resultados para entidades lucrativas o, en su caso, estado de actividades para entidades con propósitos no lucrativos, que muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y, por ende, de los ingresos, costos y gastos, y la utilidad, pérdida, neta o cambio neto en el patrimonio resultante durante el periodo. El estado de flujo de efectivo o, en su caso, el estado de cambios en la situación financiera, que indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento
de la entidad o empresa en el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. La empresa debe emitir uno de los dos estados atendiendo a lo establecido en las normas particulares. Punto de equilibrio. Una herramienta especial del estado de flujo de efectivo es el llamado punto de equilibrio, que es la condición en la que los ingresos o ventas se igualan al total de los costos fijos y variables, determinándose el momento en el que no hay pérdida ni ganancia para una empresa. Es la condición básica de partida de toda organización y el despegue de todas sus operaciones con el fin de lograr un crecimiento económico principalmente. El ingreso es el incremento de los activos, los objetos materiales y no materiales que una empresa tiene, o el decremento de los pasivos, los objetos materiales y no materiales que una empresa debe o no es de su propiedad. El costo es un decremento en los activos o la inversión para fabricar un producto. El gasto es el desembolso de dinero que se hace para realizar cada una de las actividades que se necesitan para la producción de dicho producto. Hay dos tipos de costos básicos según el volumen o cantidad de artículos producidos, siendo costos fijos son los que se mantienen constantes en un periodo de tiempo determinado sin importar el volumen de producción, por ejemplo, salarios del personal, gastos de oficina, renta, teléfono, internet, luz, depreciación de equipos y edificios. Costos variables o directos son los que cambian según el volumen de producción, por ejemplo, número de obreros, pago de obreros, materiales y materias primas, envases, comisiones de ventas. Cálculo del punto de equilibrio. Como ustedes observarán, es un método algebraico en donde están las variables ahí descritas y utilizaremos esta fórmula. Para determinar el punto de equilibrio, pero ahora en unidades producidas, ahí tenemos la siguiente fórmula donde P es punto de equilibrio por unidad y P es punto de equilibrio general entre el precio de venta por cada unidad. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Se pretende analizar desde el punto de vista económico una explotación apícola denominada La Abeja Feliz, que se ubica en el municipio de Victoria, Tamaulipas. Esta explotación cuenta actualmente con 100 colmenas tipo jumbo. En el manejo de sus colmenas, el propietario emplea el sistema nómada o en movimiento, movilizando sus apiarios hasta 4 veces en un ciclo anual. La producción de miel estimada por colmena es de 40 litros. La miel en el mercado, envasada y etiquetada, tiene un precio promedio de 40 pesos litro. Los gastos, los costos, lo que tenga que manejarse vendrá en la siguiente tabla. En este primer paso vamos a clasificar los costos como ustedes lo observan. Segundo paso, lo tenemos ahí, determinando el valor de las variables que ahí tenemos. Tercer paso es la aplicación de las fórmulas y la obtención de los valores. Tenemos nuestros valores finales y aquí podemos recapitular los conceptos económicos revisados como son las finanzas, los estados financieros y siendo los estados básicos el balance general, el estado de resultados y estado de flujo de efectivo. Este último con el instrumento de diagnóstico llamado punto de equilibrio que se calcula y arroja los datos económicos que sirven para saber si hay ganancias o pérdidas para cualquier negocio. Ahora vemos la actividad a realizar. Van a elaborar un cuadro sinóptico que comprenda todos los pasos del cálculo del punto de equilibrio. Es importante reconocer que el punto de equilibrio se puede usar en cualquier negocio para saber si están teniendo ganancias o pérdidas y por lo tanto tomar decisiones acertadas para el futuro del mismo. Dejo este material de consulta para hacer profundizaciones conceptuales en este ramo de la economía. Me despido de ustedes y espero les haya gustado este video educativo. Un servidor, el ingeniero Eduardo Ismael Torres Gómez.